Un campo de exterminio, centros de cremación. Es un rancho ubicado en... ¿Alguna vez has perdido a un ser querido? Ahora imagina que nunca pudiste encontrarlo, que jamás tuviste la oportunidad de verlo en el féretro porque una organización criminal lo secuestró y borró su existencia de una manera desconocida. Te harías mil preguntas. ¿Lo desmembraron? ¿Lo incineraron? O quizás usaron algún otro método perverso para desaparecer cualquier rastro. Esta es la realidad de muchas víctimas de estas organizaciones. Y en lo que va del año, el mundo se ha estremecido con un hallazgo macabro, como México como epicentro y el estado de Jalisco en el ojo del huracán. Un rancho conocido como Izaguirre pasó de ser un lugar cualquiera a convertirse en la última parada para miles de personas. Dentro de sus muros, algunos de los sicarios más despiadados fueron entrenados, mientras que sus víctimas, utilizadas como conejillos de indias, eran cientos de ciudadanos engañados, quienes encontraron ahí su trágico destino. El cártel vinculado con esta atrocidad es el de las 4 letras, aunque algunos de sus miembros lo niegan. La verdad ha salido a la luz y su mayor influencia se concentra en Jalisco. Prepárate para descubrir la evolución de la crueldad de los cárteles mexicanos. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Nota importante: la siguiente información no es ficción. Con respeto a las víctimas, es necesario dar a conocer estas barbaridades, alertar sobre el reclutamiento forzado de miles de personas y exponer las artimañas y engaños que acabaron con incontables vidas. Relataremos las experiencias de sobrevivientes que jamás volvieron a ser el mismos, así como las evidencias encontradas, fosas comunes, restos óseos, cenizas, cartas, prenda de vestir y otros elementos recopilados por investigadores comprometidos en evitar que esta verdad quede impune. Ahora sí, sin más preámbulos, el ojo criminal lamenta tener que contarte lo siguiente. En el tercer mes del 2025, los noticieros de México centraron sus noticias en el macabro hallazgo en el rancho Izaguirre, donde cientos de almas se perdieron, y ahora inician el proceso de identificación forense. Este fatal desenlace dejó al descubierto una edificación que parecía como un campo de entrenamiento de mercenarios. Sus propietarios eran el temido cártel Jalisco Nueva Generación. Los muros conservan los secretos más aberrantes y el lamento de personas de todas las edades y géneros que llegaron allí con una falsa promesa de trabajo. Buscaron sin saber el fin de su existencia de una manera tormentosa. A pesar de las evidencias halladas, hay aspectos de las investigaciones que generan incertidumbre. Incluso presuntos miembros del CJNQ han rechazado cualquier vínculo con este rancho, según un video que analizaremos más adelante. Dado lo delicado del contenido, se le recomienda discreción. La información aquí presentada se basa en datos obtenidos por el colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco, periodistas reconocidos y con dominio en la materia, y diferentes entidades mexicanas. El descubrimiento en el rancho Izaguirre. Es septiembre del 2024. Elementos de la Guardia Nacional Mexicana llevan a cabo un operativo en una propiedad de aproximadamente 15,000 metros cuadrados, ubicada en La Estanzuela, Teuchitlán. Durante la intervención, logran la detención de 10 individuos y rescataron a 2 personas secuestradas, pero hallaron un cuerpo sin vida. Sin embargo, en ese momento, no se identificaron fosas clandestinas dentro del terreno. Aquí es donde toman relevancia los mentados buscadores. Para darte un contexto, ellos son ciudadanos que ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos desaparecidos. Con herramientas básicas, recorren zonas deshabitadas, edificios abandonados y basureros, en un intento desesperado por encontrar pistas que los guíen hacia sus familiares. Medio año después de ese operativo del 2024, en marzo del 2025 para ser más exactos, el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco hizo un macabro hallazgo en esa misma propiedad. 3 hornos de incineración clandestinos, junto con numerosos fragmentos óseos esparcidos en distintos puntos del terreno. Macabras evidencias. Durante la inspección, se recolectaron más de 550 objetos personales, entre ellos calzado, ropa y mochilas, llaveros e identificaciones, cartas y documentos.
En los hornos crematorios se encontraron partículas de sistemas óseos humanos. Algunos estaban hechos carbón y otra gran parte en un deterioro notorio, con un avanzado estado de descomposición. Este sitio era un centro de entrenamiento donde también se deshacían de cuerpos, excavaban, incineraban los restos y luego los cubrían nuevamente. Mencionaba la líder de Guerreros Buscadores de Jalisco. Los reportes indican que al menos 1000 personas podrían haber sido víctimas en este lugar, aunque la cifra exacta sigue sin confirmarse, ya que los trabajos periciales continúan. El 13 de marzo del 2025, el colectivo informó sobre el hallazgo de una zona nueva con restos calcinados, aumentando el número de víctimas halladas en ese lugar. También se identificó una posible fosa en la que, según los indicios, se habrían utilizado químicos para disolver los cuerpos. Este caso marca un antes y un después. En el rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de terror en México, pues revela la brutalidad con la que opera el crimen organizado. Sobrevivientes que lograron escapar han narrado experiencias escalofriantes, describiéndolo como un centro de tortura y muerte. Según diferentes testimonios, este lugar cumplía múltiples propósitos. Servía como sitio de adiestramiento para sicarios, un centro de detención clandestino y finalmente como un espacio destinado a la eliminación de cuerpos. Las víctimas en su mayoría fueron captadas mediante engaños. Se publicaban falsas ofertas de trabajo, prometiendo sueldos de hasta 10,000 pesos semanales para supuestos trabajos de seguridad privada. Hombres y mujeres, con la esperanza de mejorar su situación económica, viajaban hasta el estado de Guadalajara, especialmente a la zona de Tlaquepaque, sin saber que jamás regresarían a su casa. El destino de estas personas quedaba sellado en cuanto llegaban al rancho. Eran forzadas a someterse a un brutal entrenamiento como sicarios, un proceso que algunos no lograban resistir. Los hacían enfrentarse entre ellos. Solo el más fuerte sobrevivía, explicó Indira Navarro, activista de Guerreros Buscadores de Jalisco. Este siniestro era conocido como la escuelita del terror. Los recién llegados eran obligados a pelear entre sí como parte de su preparación. Quienes no soportaban la brutalidad del entrenamiento eran ejecutados sin contemplaciones. Otros simplemente morían de agotamiento. Las revelaciones sobre lo que ocurría en este rancho ha causado conmoción, mostrando una de las caras más crueles del crimen organizado en México. En marzo del 2025, México quedó conmocionado por una noticia aterradora: la revelación de un centro clandestino de entrenamiento y exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuclitlán, Jalisco. Se presume que ese lugar operaba bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación y su existencia expuso una red de reclutamiento forzado, torturas y asesinatos que estremeció tanto a la comunidad local como a todo el país. El rancho, con una extensión de aproximadamente 13,000 metros cuadrados, fue intervenido por primera vez por la Guardia Nacional en septiembre del 2024. Durante ese operativo se logró la captura de 10 sicarios, el rescate de 2 personas secuestradas y el hallazgo de un occiso. No obstante, en ese momento no se imaginaban lo que estaba a punto de salir y lo que ese lugar realmente resguardaba. Posteriormente saldría toda la luz. Y es que fue un desafortunado 13 de marzo, 6 meses después de la primera incursión, que el colectivo de buscadores realizó el hallazgo escalofriante. Esos hornos crematorios y una gran cantidad de restos óseos esparcidos en diferentes sectores del predio. En total se identificaron 6 zonas de excavación. Donde también se recolectaron más de 550 objetos personales, entre ellos prendas de vestir, mochilas, documentos de identidad, llaves y cartas escritas por los desaparecidos. Los testimonios de sobrevivientes han permitido reconstruir las prácticas inhumanas que tenían lugar en este sitio. Nos obligaban a cavar hoyos, preparar bases de piedra o ladrillo y luego arrojar gasolina o diésel para avivar las llamas, relató uno de ellos. Según Indira Navarro, líder del colectivo, los crematorios se utilizaban para deshacerse de los cuerpos tras las ejecuciones. Hacían los pozos, quemaban y luego los tapaban. Como ya se mencionó, a ese lugar lo tildaban con el nombre de la escuelita del terror. Combinaban un brutal proceso de adoctrinamiento con la eliminación sistemática de quienes no resistían.
Los resultados, en su mayoría, eran engañados con falsas promesas de empleo como guardias de seguridad con sueldos atractivos. Una vez en el rancho se les sometía a un despiadado entrenamiento en el que eran forzados a enfrentarse entre sí. Quienes no superaban las pruebas terminaban siendo ejecutados. En el rancho no solo fue un centro de entrenamiento para sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también un sitio de exterminio donde la brutalidad alcanzó niveles aterradores. Sobrevivientes han descrito con horror las condiciones en las que fueron retenidos y sometidos a torturas, mientras que los buscadores han descubierto indicios de métodos aún más atroces utilizados para desaparecer cuerpos. Ya se identificó otro horno, y en una de las bardas del rancho se hallaron rastros que sugieren el uso de ácido. Informaron miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, lo que sugiere que el grupo criminal utilizó diversas técnicas para eliminar cualquier evidencia. A pesar de las numerosas pruebas encontradas, la cantidad exacta de las víctimas sigue sin determinarse completamente, ya que los análisis forenses continúan. Desde el 2010, México ha sido testigo de masacres y hallazgos de fosas clandestinas, pero lo ocurrido en el rancho representa un nivel de horror sin precedentes. La historia de este lugar revela una estrategia perversa de reclutamiento forzado. Se han documentado que muchas víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de empleo, prometiéndoles sueldos de hasta 10,000 pesos mexicanos, un estimado de $500. Sin embargo, una vez dentro del rancho, se les obligaba a someterse a un despiadado entrenamiento. Este es el destino de muchos jóvenes que buscaron un empleo digno. Les prometieron seguridad y estabilidad, pero en realidad terminaron en un campo de exterminio, declaró la líder del colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco. De acuerdo con su testimonio, el rancho era conocido, como ya se mencionó, como la escuelita del terror, donde los reclutados eran obligados a enfrentarse entre sí en brutales peleas para determinar quién era el más fuerte. Aquellos que no resistían eran asesinados sin contemplación, ya fuera por agotamiento o por quejarse de las condiciones. Un sobreviviente narró las macabras prácticas utilizadas para deshacerse de los cuerpos. Teníamos que cavar los hoyos, cosas y preparar una base de piedra o ladrillo. Luego echábamos gasolina, cualquier cosa que ardiera. Usábamos esos hoyos 1, 2, 3 veces antes de cubrirlos. Otro testigo explicó la lógica criminal de estos métodos. Para ellos, era mejor quemarlos porque sin cuerpos no hay pruebas, y sin pruebas no hay delito. En su punto más alto de actividad, el rancho llegó a albergar hasta 200 personas, muchas de las cuales fueron enviadas a combatir en regiones controladas por el Seco TNG como Zacatecas, Michoacán y Vallarta. Aquellos que no cumplían con las expectativas del cártel eran ejecutados sin piedad. Este caso ha destapado una de las redes más aterradoras de reclutamiento y exterminio en la historia del crimen organizado en México, dejando al descubierto la impunidad con la que operan estos grupos y el profundo dolor que ha causado en cientos de familias que aún buscan justicia. Los horrores del rancho Izaguirre siguen saliendo a la luz a través de los testimonios de sobrevivientes y las pruebas halladas en el sitio. Un hombre que logró escapar compartió su aterradora experiencia en medio de diferentes entrevistas, detallando el brutal proceso de recepción. Nos quitaban la ropa, nos asignaban apodos y nos registraban en un cuaderno. Nos golpeaban todos los días por cualquier cosa para mantenernos con miedo. Si alguien decía que quería irse, lo mataban frente a todos. Los prisioneros eran obligados a dormir en el suelo con apenas unas mantas para protegerse del frío. Las condiciones eran inhumanas y los relatos sugieren que las niñas eran llevadas al rancho para ser violentadas. Además, como parte del entrenamiento, los reclutas eran forzados a luchar entre sí, ya fuera con los puños o con armas de impacto, en un sistema despiadado de supervivencia. El adiestramiento incluía prácticas de tiro contra señales de tránsito en forma de rombo, los cuales quedaron marcados con múltiples impactos de bala. También realizaban extenuantes carreras de obstáculos de estilo militar, y en una de las pruebas más macabras, se les obligaba a descuartizar cadáveres y golpear a otros prisioneros. Uno de los lugares más temidos dentro del rancho era un cuarto conocido como la carnicería, donde los cuerpos eran desmembrados antes de ser incinerados. Nos llevaban a ese cuarto, nos subían a una cama de cemento, y ahí se empezaban a cortar a pedazos. Los obligaban a hacerlo como parte del adiestramiento, relató un sobreviviente. La existencia de hornos industriales en el rancho Izaguirre sugieren que la desaparición de víctimas era parte de una operación sistemática de exterminio. Las cantidades de zapatos y ropa encontradas en el lugar ya permite una estimación aproximada del número de muertos, y todo indica que podría contarse por cientos. Entre los objetos hallados, cartas y pertenencias personales, y han comenzado a ofrecer pistas cruciales sobre la identidad de algunas víctimas,
y los años en los que el rancho estuvo en funcionamiento. Una de las notas más impactantes fue escrita por Eduardo Lerma Nito, un joven de 20 años desaparecido en febrero del 2024 en San Juan de los Lagos, Jalisco. En su mensaje de despedida decía: mi amor, si algún día ya no regreso, solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: se me fue mi enojón, berrinches. El cuaderno donde se halló la carta estaba dañado, pero incluía su nombre completo, fecha de nacimiento, 2 de mayo del 2003, y su lugar de origen. Otro caso estremecedor es el de Melanie, una joven de 19 años que desapareció tras aceptar una supuesta oferta de empleo en el campo. Su última comunicación con su madre fue un mensaje que ahora resuena con una tristeza infinita: mamita, me iré al campo. Ya me llamaron de la agencia y hasta van a mandarme un Uber aquí a la casa, porque debo irme a Jalisco mañana. Estos testimonios y hallazgos revelan una red de engaños y exterminio que dejó una profunda huella de horror en la región. La magnitud de lo ocurrido en el rancho Izaguirre aún está por determinarse completamente, pero cada nueva evidencia refuerza la teoría de que fue un centro de tortura y ejecución operado con total impunidad. Desde la desaparición de Melanie, su familia vivió una angustiosa incertidumbre. Sin embargo, un hecho desgarrador marcó un antes y un después en su búsqueda. Al revisar los primeros videos del rancho Izaguirre, reconocieron unos tenis blancos que la joven había tomado prestados antes de desaparecer. Esa imagen le dio un doloroso indicio sobre su posible destino. En el lugar, los buscadores descubrieron un altar dedicado a la Santa Muerte, cuidadosamente colocado sobre una repisa con más de 10 figurillas de esta deidad, rodeada de veladoras blancas encendidas. Entre los objetos sagrados también se encontraba la imagen de una deidad afrocaribeña de la región Yoruba, lo que sugiere un secretismo espiritual en los rituales que allí se realizaban. No obstante, el panorama se tornó aún más sombrío cuando un informe de México contra la corrupción y la impunidad reveló posibles colaboraciones entre las autoridades locales en Jalisco, lo que sugiere un alarmante nivel de complicidad. De hecho, documentos oficiales indican que la Guardia Nacional ya había encontrado cuerpos incinerados en Teuchitlán desde el 2019. Uno de estos reportes, fechado el 10 de agosto del 2019, detallaba que elementos de la Guardia Nacional localizaron una finca con varios cuerpos calcinados en Teuchitlán, específicamente cerca de la comunidad de La Estanzuela. Curiosamente, fue en ese mismo lugar donde en marzo del 2025 los buscadores hallaron un crematorio clandestino. Según el informe, los restos humanos fueron encontrados entre sembradíos de maíz, acompañados de zapatos abandonados, lo que indicaba desde entonces la existencia de una fosa clandestina. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.